Saludos a todos mis amigos de su canal Mensajes de Vida. Hoy vamos a ver en la palabra de Dios cómo nosotros utilizamos el tiempo, cómo se nos van los meses, las semanas, los días y especialmente qué hacemos nosotros en una hora, cómo nosotros aprovechamos ese tiempo. Es por eso que vamos a ver en la palabra de Dios en el Evangelio, miren, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, del 36 al 41. Dice así la palabra. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras yo voy allí a orar. Y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo. Manténganse despiertos y oren, para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos aquí en la palabra, ¿quiénes son los personajes? Son Jesús, Pedro y los hijos de Zebedeo, los dos hijos de Zebedeo. De entre todos los discípulos, antes de que llegaran aquí al lugar llamado Getsemaní, ya Pedro le había dicho: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. O sea, Pedro dijo en las buenas y en las malas. Y entonces Jesús se lleva de todos los discípulos, separa a estos tres, a Pedro y a los otros dos discípulos, los hijos de Zebedeo, se los lleva aparte. Y ellos seguro decían: ay, miren, ve, nos escogieron, ve, nosotros somos los chineados de Jesús. Y ellos seguro se sentían muy orgullosos. Era de noche. Entonces tenemos ahí de noche, en ese monte, a estos cuatro personajes. Y Jesús les dice: siento en mi alma una tristeza de muerte. O sea, Jesús les abre el corazón, les da la confianza como amigo que es, y les dice que se siente muy mal. Pero es interesante que quizás usted diría, bueno, tal vez ellos hubiera sido como para ponerse a consolarlo. Mire, Jesús, ánimo, mire, no se me achicopale, vamos, usted tranquilo. Pero en eso Jesús se va un poco más adelante. No dice de que ellos le hayan respondido, hayan intentado consolarlo, sino que ellos iban como muy ensimismados, ¿verdad? Ellos iban muy en sus cosas. Jesús se adelanta y se va a orar, porque Él sabe ya lo que va a ocurrir. Todo el Calvario, su muerte, la crucifixión, Jesús ya sabe. Y Él se adelanta y mientras ellos estaban, mientras Él está orando, pasa una hora. Y en esa hora, mientras Jesús estaba ya todo angustiado, orando en esa lucha tremenda, ¿ellos cómo estaban? Pues dice que cuando volvió Jesús, en una hora después, los encuentra dormidos. Mire, ellos si hubieran estado muy preocupados, mire, si ellos hubieran estado como que muy estresados, mire, ni sueño les da, la angustia los desvela, pero ellos estaban tranquilos, en ese silencio, claramente con la presencia de Jesús, y mientras están con Jesús, ellos se sentían más que protegidos, se sentían tranquilos, y ellos estaban, como dirían, muy relax. Entonces Jesús les dice: ni siquiera pudieron orar por mí una hora, ni siquiera pudieron estar despiertos conmigo. Y ahí donde Él les da una gran recomendación a ellos y a nosotros: manténganse despiertos y oren. Hoy en esta palabra Jesús nos está diciendo que nos mantengamos despiertos, porque en los momentos de tranquilidad, cuando todo parece ir lo más bien, mire, cuando usted tiene platita en la bolsa, mire, cuando usted está gozando de buena salud,
cuando usted quizás ya salió de una enfermedad o quizás de un aprieto o cuando las cosas están muy tranquilas, mire, en esos momentos es cuando hay que estar más despiertos. ¿Por qué? Porque Él dice, manténganse en esos momentos, como estos discípulos que estaban en la quietud y tranquilidad de la noche. Oren, porque ya Jesús sabía lo que venía. Sabía lo que iba a ocurrir, sabía que ya venían a arrestarlo, que iba a pasar todo esto de la pasión y muerte. Entonces les decía, manténganse despiertos y oren, porque hay que orar antes de saber lo que está ocurriendo, antes de que vengan los malos tiempos. Hay que orar para prepararnos para lo que viene y para lo que va a ocurrir. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Esa oración no es una oración en balde. Mira, aunque usted no sepa lo que va a ocurrir, mira, aunque sea para dar las gracias, mira, aunque sea para decir bendito seas, gracias por estos momentos y me pongo en tus manos para lo que venga, para no caer en tentación. Uno ora antes de que las cosas ocurran. ¿Por qué? Porque vemos, y de hecho mismo Jesús, cuando vienen y lo aprenden en el libro de Lucas, capítulo 22, 54 al 62, ahí en Lucas, dice que arrestaron entonces a Jesús, lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Allí en medio del patio había hecho un fuego y se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. En esto, una sirvienta, al verlo sentado junto al fuego, se quedó mirándolo y dijo, ¿también este estaba con él? Pero Pedro lo negó, diciendo, mujer, yo no lo conozco. Poco después, otro lo vio y le dijo, tú también eres de ellos. Pedro contestó, no, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro insistió, seguro que este estaba con él, además es de Galilea. Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. En ese mismo momento, mientras Pedro aún estaba hablando, cantó un gallo. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro se acordó de que el Señor le había dicho, hoy, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y salió Pedro de allí y lloró amargamente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por eso Jesús decía, oren para no caer en tentación. Cuando viene el momento de la angustia, Pedro entonces va y sigue a Jesús cuando lo arrestaron. Y dice que se sentó alrededor de donde había como un fuego, ¿verdad? Donde había una hoguera. Y entonces ahí en medio del patio, Pedro se sentó con la gente a esperar qué iba a ocurrir. Pero ¿cómo estaba Pedro? Estaba igual de tranquilo. En esta hora que pasó, porque dice que pasó como una hora. En esa hora, mire qué hora más diferente a la que había pasado antes. En la de antes, allá en Getsemaní, ¿cómo estaba él? Tranquilo, relax, y se durmió. Como quien dice, como todo estaba bien, ahí se durmió en los laureles. Cuando estamos en los mejores momentos, muchos bajan la guardia, muchos se duermen en los laureles. Pero vea que en esta otra hora, qué diferente. Pedro estaba ahí en medio en esa hoguera con otra gente. Seguro Pedro medio cubriéndose la cara, con esa preocupación, con ese estrés. Qué diferente a la calma que había tenido hace unos momentos, en esa otra hora anterior. Y uno le reconoce y le dice, tú estabas con él, tú eres de ellos. Y él en ese momento cae en la tentación, cae en el miedo, cae en el terror de que a él también lo vayan a arrestar, que a él también lo vayan a matar. En ese momento, él se le cayeron todas las medallas que él decía, no, si yo moriré contigo, pero nunca te negaré. En ese momento, Pedro estaba invadido, no por el amor, no por el Espíritu de Dios, sino por el temor, sino por la angustia. Y bueno, él había ocupado el tiempo para dormir, no para orar, como le había dicho su maestro. Qué importante, porque al final él dice que llora amargamente, él se siente triste, se siente arrepentido, porque cayó en tentación. Jesús, a través de esta reflexión, nos está diciendo, mire, si usted está pasando por un momento de angustia, en un momento de necesidad, un momento donde no sabe qué hacer, ore.
Ore para poder pasar ese momento, con la mano de Jesús salir de esa angustia, de esa situación. Pero si al contrario usted está en un momento de bonanza, de prosperidad, de tranquilidad, de paz consigo mismo, de bendición, ore también. Ore para no caer en tentación, porque el demonio no quiere que nosotros estemos así de contentos, así de felices, así de en paz con Dios. Y Él nos va a intentar hacer en algún momento que la gente nos señale, que la gente nos persiga, que la gente se burle de nosotros, como le pasó a Pedro. Oren para no caer en tentación, para no negar el amor que le tenemos a Jesús, ni a tiempo ni a destiempo. La oración es el arma del cristiano, y es lo como nos está diciendo Jesús, es nuestra forma de no caer en tentación, de librarnos del mal. Porque tenemos que pensar nosotros en qué estamos ocupando nuestro tiempo, en qué se nos van las horas. Quizás si estamos en la hora de la misa, a veces esas horas a muchos se les hacen larguísimos, a muchos incluso hasta se duermen en la misa. Tengamos cuidado, velad y orad para no caer en tentación. Sepamos aprovechar los momentos para orar, para recurrir al Santo Rosario, que es una fuente de fuerza tan tremenda que ayuda tanto al corazón y al alma. Usemos nuestro tiempo para nuestra propia construcción personal, para leer la palabra, para buscar no caer en tentación, especialmente en las malas y en las buenas también, en los momentos de tranquilidad. Pensemos, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? ¿En qué se nos van las horas a nosotros? Y ahí donde nos daremos cuenta si estamos preparándonos para las vacas flacas, para los momentos difíciles. Mis hermanos, adelante. Muchas gracias por dejarnos compartir estos momentos, esta palabra con usted. Suscríbase al canal, háganos los comentarios que quiera, que sean de bendición, de ánimo para otros hermanos, y oremos unos por otros. Que Dios les bendiga y muchas gracias.